A ver, José. Señor. Copa Libertadores de América, gran escándalo, y no solamente nacional, sino mundial, que ha dejado mucha tela para cortar. Sí, por cierto. Si somos un país enfermo, si este es un país bananero, si se sabía lo que iba a suceder o no, pero fundamentalmente, digamos, ¿cuál es el rol de esta sociedad? Y si hay una violenta sociedad en definitiva. Hay una violenta sociedad definitiva. ¿Y cuáles son los componentes que hacen a esa violenta sociedad, no? Bueno, nos acompañan hoy Mariela Yesurón, Nahuel Ingol y Damián Camaño, todos profesionales en la psicología, en algunos en psicología deportiva. En tu caso, Mariela... Yo soy psicoanalista. Psicoanalista. Sí, Bien. y estoy trabajando el tema de la violencia de género. Perfecto. ¿Por qué pasó lo que pasó, muchachos? O sea, Mariela. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué opinión tenés? ¿Qué es lo que has... Después de todo lo que me imagino, no sé si sos futbolero o no, pero alguien a tu lado habrá tenido que ha visto fútbol o intentó verlo. Bueno, tomaría lo que acabas de decir respecto a la pregunta de si es una sociedad enferma, porque tradicionalmente se tiende a pensar en eso, cuál es la patología que puede acontecer detrás de la violencia, de algunos fenómenos de violencia. Hace tiempo ya Freud se ocupaba del malestar en la cultura, fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. Él se preguntaba el porqué de la guerra. Y allí entonces comenzó a escribir sobre ese malestar que la cultura misma produce, es decir, como un doble papel. Si bien debiera civilizar, domesticar, educar, en la cultura misma hay un malestar que es imposible de corregir. Entonces allí aparece esa producción cultural que podemos denominar mandatos. Hay un periodista que se llama Pablo Alabarces, que escribió un artículo muy interesante con muchos puntos ahí para analizar, pero yo quiero tomar este que él trae, que es el del mandato de violencia, dice él. En esta cultura futbolera, y él propone esta idea de mandato de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué tomo esto? Porque Rita Segato es una antropóloga argentina, feminista, que ha trabajado el mandato de masculinidad. Entonces, este mandato de masculinidad que hace que los varones compitan entre sí por demostrar ese poder, por demostrar el poder de dominación, es como un pacto entre varones que entonces tienen que demostrar a los otros este poderío que tienen. A partir de allí, entonces, propone que esta cultura impone estos mandatos que son los que producen el malestar, producen estos síntomas violentos. Entonces la pregunta, perdón, y ahí ya dejo, la pregunta en vez de ser ¿cuál es la enfermedad que tenemos? Yo diría que tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que la cultura espera del fútbol, por ejemplo, de un varón, de una mujer? ¿Qué es lo que la cultura espera que produce eso? Muchachos. Sí, sin duda me parece que todos estos sentidos y significados están disponibles en el fútbol, ¿no? En primer lugar, de poner a la violencia como algo del cual puedo sacar rédito, ¿no? Del cual puedo medirme, del cual es algo positivo dentro de un sistema de significados que corresponden en el fútbol, ¿no? Porque de alguna forma, históricamente, ya el concepto de lo que es el fútbol y la violencia en los últimos 30 años ha crecido y tiene una larga data y una larga historia. Yo creo que aquí la relevancia, más que nada, converge en una final que de algún modo fue sobrevalorada y sobredimensionada desde todos los puntos de vista, ¿sí? Porque aquí no podemos converger y hablar de un hecho puntual que fueron piedras a un colectivo, que es algo que ha sucedido históricamente y que incluso han sucedido cosas mucho peores que estas, ¿no? Lo que sucede aquí es que es una final que está totalmente sobredimensionada y que ha hecho y que ha puesto en tela de juicio, y que el hecho mismo de lo que sucedió nos abre a preguntarnos sobre cosas que suceden en el fútbol de hace mucho tiempo. Entonces sería importante ya introducir cómo se significa el fútbol para este tipo de colectividades y cómo
significamos el fútbol nosotros, ¿no? Para preguntarnos qué queremos y qué sentimos como hincha, ¿no? ¿También? Creo que de alguna manera se vendió esta final, se vendió, y las responsabilidades periodísticas no pueden estar ausentes de todo esto. No. Se vendió como el partido del mundo, en la final del mundo. Era un partido por la Copa Libertadores de América entre Boca y River, como se ha jugado por la Copa Argentina. Ya, por lo te que digo fuera. más, si vos querés ir más allá, y lo dejamos hablar a Damián, empezó con el presidente de la Nación que dijo que todavía no se había definido que iba a jugar Boca y River. Así es. Espero que no haya un River y Boca, porque si no vamos a tener semanas de no sé. Ya él le puso nomás la mecha. Sí, Totalmente. Damián. Bueno, se planteaba eso, ¿no? El día después, el morbo del que pierde. Claro. Por ahí, Claro, en vez de claro. privilegiar el que gana, la gloria de ganar al clásico rival, pensar Y de en que el hayan llegado pierde, ¿no? dos equipos Exactamente, argentinos a la final. exactamente. Bueno, yo coincido en muchos aspectos que plantean Mariela y Nahuel. Creo que la violencia en el fútbol tiene aspectos que son muy particulares, tiene dinámicas que son muy específicas del fútbol en nuestro país, ¿no? Y por ahí del sábado a esta parte hemos escuchado muchas explicaciones que tratan de simplificar esto. Desde que va de los 15 inadaptados hasta pensar en la sociedad enferma. Me parece que ninguno de los dos puntos explica, al contrario, creo que deja en la nada misma la explicación. Pero los 15 inadaptados, primero porque no son 15, y después porque no son inadaptados. Creo que están muy bien adaptados a todo el negocio que está montado bajo el fútbol, ¿no? Claro. Y lo de la sociedad enferma porque ignora un montón de dinámicas que se dan en el fútbol. María nombraba a Pablo Lavarces, que es un sociólogo que ha estudiado muchísimo esta dinámica. Yo puedo nombrar a Eduardo Archetti, que es uno de los padres de la sociología, que ha estudiado sobre masculinidades en el fútbol, en el polo, en el tango, ¿no? Entonces, hay una serie de autores, una serie de estudios que han transitado largamente estos temas, ¿no? Pensando desde la cuestión dirigencial, desde la cuestión de los protagonistas, desde la cuestión del espectador, ¿no? Esto que planteaba Nahuel, del lugar de los medios, ¿no? ¿Qué lugar mandan? ¿Qué mensaje mandan? Perdón. ¿Qué representación hay detrás del fútbol? Y cómo el consumidor debería tener una mirada crítica para consumir y poder elegir, poder discriminar. Digo, desde que llegaron los dos al final, hay una cuenta regresiva eterna. Sí, hasta los relojes puestos. Parece un cuento de realismo mágico, ¿no? Que es una final que no se juega y no se va a jugar y no se sabe, y ahora se juega en Doha, y es una cosa muy, muy bizarra en algún punto. Y no se habla de fútbol, se habla del morbo, de las especulaciones. O sea, hay una mezcla muy grande, digamos, ¿no? de estas esto, cuestiones. de acuerdo a lo que decía Mariela, no podemos sustraernos del tema político. Por supuesto. Acá hay un tema político en el medio donde converge desde el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad, el ministro de Seguridad de Cava, Donofrio, Angelici, que sabían perfectamente bien qué es lo que se jugaba. ¿Por qué? Porque el fútbol es poder. Totalmente. El poder a la vez está de alguna manera manchado por mafias que manejan el fútbol, por la droga, por la reventa, por digamos, el revanchismo. Pero la política está metida en eso. Los punteros políticos que hacen... Todos somos agentes sociales y producimos la sociedad. Entonces, esto que sucede es efecto de lo que nosotros mismos estamos produciendo. Estas narrativas de esto que vos decías, si es desde el presidente de la Nación o algún periodista que dice sobre eso, está produciendo consecuencias. Y entonces después pasa lo que sucede y ahí todos entonces decimos, uy, qué inadaptados que son, ¿no? Vos decías, son los inadaptados de siempre. Y no, si esa narrativa cultural estaba presente previo a esto. Claro. Incluso en la rivalidad, el Claro. último partido, la final del mundo, vivir o morir, se planteaba así en algunos casos. No, pero Entonces, hay un hecho importante en todo esto. Es preguntarse si se sabía o no se sabía que esto iba a pasar. A ver, después del 2-2 en la cancha de Boca, el colectivo de River llegó destrozado a la concentración. Así es. Si vos sabías que al Caverna le sacaba 7,5 millones, $20.000 y 300 entradas que se las había suministrado la misma gente de River para que hicieran su negocio, o la Barra Brava hiciera su negocio, era evidente que algo iba a pasar. Se olía en el ambiente de que algo iba a pasar. Estaba todo el escenario armado para Todo que el algo escenario pase, ¿no? armado para que ese hecho se produjera, ¿no? Ahora, yo por ahí no coincido
Tal vez me voy más a un extremo de una sociedad enferma que de los 15, 20 o 500 tipos que estaban ahí preparados. ¿Por qué esto que pasó acá? En una fiesta puede pasar, en una fiesta privada, puede pasar en un partido de básquet. ¿Saben lo que yo no coincido en denominarlo como enfermo? Porque si no vos estás desde esa perspectiva, desde un paradigma biologicista, pensando que hay una única causa. Y en la medida que pudieras encontrar esa causa, acabarías con el problema. Primero que ninguno busca la causa. Bueno, pero es que de todas maneras no es posible una causa. El problema de la violencia es muy complejo. Sí, pero Entonces, por eso, el paradigma desde la perspectiva de género es pensar cómo la sociedad y la cultura misma produce esto, reproduce la cultura patriarcal y machista que está imponiendo que estas cosas sucedan. Perdón, pero ¿por qué la cultura machista? Acá también hay mujeres incluidas. Pero seguro. Hay una Usted mujer ve que a las está mujeres, bajando la usted ve a las bengala. mujeres insultando jugadores y ve a esta mujer que le estaba poniendo La bengala. bengalas a la chica y ahora con la excusa de que la bengala era para saber si en el G20 había protección o no había protección. Y no solo eso, sino No. acá en el fútbol de Córdoba, mujeres que se han agarrado a las patadas peor que los hombres. Yo no creo que sea exclusivamente yo no creo que sea cuestión una de género, cuestión me parece a machista. mí. Bueno, es que el de tema lo Hemos que- saltado como leche hervida. Sí, pero tal cual, como me parece- habitualmente como machos. sucede. Habitualmente sucede pero- con los pero machos. no es Vos así, lo no. dijiste. Él Bueno, quería no se decir- trata, es diferente plantear el macho, como acabas de decirlo, hemos salteado como macho, o sea que sabes muy bien de lo que estamos hablando. No es lo mismo que hablar de un varón o de la masculinidad, como planteó allá Nicolás, ¿era? Damián, como dijo Damián, ¿sí? La cultura machista, muy bien, puede haber muchas mujeres machistas que incluso reproducen más que algunos varones el machismo, sí. ¿está bien? Sí, Y eso es lo que se ha totalmente. visto en esto que vos estabas Totalmente, diciendo, totalmente. por ejemplo, aparece como una mujer que está poniéndole las bengalas ahí a esa niña, niño, no sabemos bien, no importa. Pero eso, ¿qué quiere decir con esto que yo te lo planteaba? Que hay una persona que domina, el adulto, sobre el niño. Entonces ahí tenés esa cultura machista, es pensado en eso, hay un dominador y un dominado, no importa si es varón o mujer, habitualmente es varón y mujer, pero no siempre. Digo, es muy interesante en poder poner en cuestión estos sentidos, ¿no? De poder interrogarnos cómo concebimos y cómo pensamos al hecho deportivo, ¿sí? Porque aquí el fútbol es algo que llevamos los argentinos en nuestra impronta y es algo totalmente nuestro, pero a su vez convergen ciertos factores que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con la cuestión económica de beneficios de ciertos agentes, como en este caso, que convergen también con los organismos de seguridad y que todo esto confluye en una sociedad que de alguna manera reproduce un sistema que avala los hechos violentos, desde lógicas que comprenden y que tienen que ver con la reproducción de sistemas de violencia y que son aceptadas. Estos sujetos toman y se vanaglorian de alguna forma de decirlo, sacan el pecho adelante de hacer semejantes actos. Los gritos de la hinchada. Exacto, Los las vamos a canciones. matar, los vamos a matar. Bueno, Muchas veces las canciones, las canciones. Sí, sí. muchas veces son, o digamos, hacen parte de un sector de la barra, ¿no? Digo, cuando hablamos de los borrachos del tablón, de la 12, es un sector, y todo, tenés todo un todos los estadio equipos lo cantando, digamos, arrobándose ese nombre, como si fuera una Pero, cuestión de orgullo. además, vos citabas, hablando del fútbol, pero yo hablo en general de los deportes. Si ustedes ven, no hablamos de profesionalismo, vemos los padres que van a alentar a sus chicos, no los van a alentar, los van a decir, jueguen bien, hagan lo mejor que puedan, diviértanse, ganen, si no, a tu casa, yo cuando venga a casa. Viejo, le está metiendo en la cabeza al chico que tiene que ganar, si no, no puede volver a su casa, se tiene que pegar un tiro. Entonces, ¿de qué El estamos exitismo. hablando? Sí, sí. El exitismo. No, el segundo, por eso. ¿cómo ve el es? proceso. Cebollita subcampeón, ¿cómo era? Sí. ¿Viste? No podés salir segundo en nada, porque si no, son fracasos siendo segundo. Por eso creo que Es más grave que el fútbol esto. es un tema cultural, pero hay que entender las dinámicas particulares del deporte y del fútbol en sí mismo, ¿no? Digo, desde Sí. lo profesional hasta lo amateur. El caso que hablabas del fútbol infantil. Que, digo, lamentablemente, habitualmente surgen noticias de padres que agreden a árbitros, chicos que se agreden entre ellos, a directores técnicos.
Estamos hablando de determinadas características que tiene el fútbol en particular, ¿no? Así como es un elemento propio de nuestra cultura, como es una gran pasión, también tiene una serie de situaciones que es necesario abordar para entenderlas y después poder actuar, porque ese es el otro punto. Digo, hay un montón de estudios, hay un montón de gente que ha estudiado estas dinámicas y lo importante es tomar una decisión política para decir, bueno, ¿cómo hacemos para abordar este tema de una manera compleja, sin simplificaciones y de una manera interdisciplinaria también, ¿no? Se nos fue el tiempo, pero Sí. ¿tenemos corrección? ¿Tenemos posibilidad de Yo corregir? quería decir, sí, que desde los feminismos, por eso se critica la cultura machista, porque también hace mucho mal a los varones con este mandato de masculinidad. Le hace mucho daño y es a la vista está los efectos que eso tiene con este tipo de violencias, como también lo es el femicidio, las violaciones, casos muy extremos de violencia de género. ¿Nos tenemos que ir? Gracias. Yo creo que, por último, para aclarar, me parece que la intervención del Estado como un ente organizador y regulador y que permita adherir y cuestionar estos significados que hoy están puestos en juego. Si no, no va a haber forma de revertir esta situación y no va a haber forma de tomar el deporte como algo lúdico que nos permita Pero, escúchame, ¿qué compartir. Estado? Si el presidente de la Nación quiere jugar con público visitante, el presidente de la Nación fue presidente de Boca antes, sabía cómo manejar la barra brava, o desconocía que existía barra brava. Yo me refiero a un Estado, obviamente... Sí, haciendo un abstracción de Estado quien lo... abstracto. No estoy hablando de la conducción política actual, Claro. sino hablo de un Estado, De un Estado. más allá, que esté presente. Evidentemente no es la situación en la cual hoy estamos. Pero es que a nadie le interesa la protección, porque recién aparece la ley, había una ley de hace Sí, 2 sí. años contra los barra brava y recién ahora se reflota porque estaba en el Senado y en el Senado no la discutía nadie. Porque a nadie le interesa discutir precisamente eso, porque con todo, digamos, ese componente es un gran negocio, un gran fondo donde conviven y de donde untan la mayoría de los tipos que manejan precisamente la mafia dentro del fútbol.